Hola a todos nuestros seguidores. Hoy día tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast y tenemos un invitado muy especial, el profesor Alfredo Bernal, que es un destacadísimo preparador físico peruano especializado en fútbol. Y tiene un currículum realmente impresionante y me voy a tomar un tiempo para contárselos, porque tiene mucho valor, ¿no? Es un educador físico de la Universidad de Tarapacá, Chile, preparador físico de fútbol con más de 24 años de experiencia profesional en la preparación física del fútbol. Ha trabajado como preparación físico en la Copa Perú, con el Club Bolognesi de Tacna, con el Club Janauris de Chiclayo, en fútbol femenino como el preparador físico y asesor técnico del equipo de Sporting Cristal, en fútbol profesional en la segunda división con el Club Deportivo Municipal, con quien logra ascender a la primera división, con el Club Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la primera división también con muchos clubes, con el Club Alianza Atlético de Sullana, con el Club Cienciano del Cusco, en esa época dorada que tiene lindos recuerdos para todos los peruanos, cuando fue campeón de la Copa Sudamericana 2003, campeón de la Recopa Sudamericana 2004 y del Torneo Apertura 2005, en ese emblemático grupo liderado por el recordado entrenador que en paz descanse, Freddy Ternero. También ha sido preparador físico del Club Alianza Lima, del Juan Aurich nuevamente, del Club Sport Boys, luego otra vez del Juan Aurich, hasta en 3 oportunidades, y del Club Unión Comercio de Moyobamba. Y en este último periodo, en el Club Sport Boys, en donde tuvimos la oportunidad de compartir. También ha estado en la Federación Peruana de Fútbol, con la selección sub-23 en el 99 para un torneo preolímpico. Fue segundo preparador físico de la selección peruana de fútbol para las eliminatorias de Brasil 2014. También estuvo con la selección peruana de fútbol sub-20 para el sudamericano. Y en su última etapa, en la selección peruana de fútbol sub-23 para los Panamericanos de Toronto, en donde pudimos tener ahí una colaboración también y compartir mutuamente. Adicionalmente, no se queda ahí, tiene otras labores destacadas. Ha sido coordinador general de fútbol formativo del Club Regatas Lima durante 5 años, coordinador nacional de los centros de alto rendimiento de la Federación Peruana de Fútbol por 5 años, docente de la Escuela de Directores Técnicos de la Federación Peruana de Fútbol del 2015, gerente deportivo de las divisiones menores del Club Deportivo Municipal durante 2 años, organizador del primer y segundo Congreso Internacional de Fútbol Virtual, organizado por el Sport Boys y Esfera 3, ahí pudimos también compartir. Y en plena pandemia ha sido promotor de la creación de la Asociación de Preparadores Físicos del Fútbol del Perú, que estoy seguro que dará un gran impulso al área que maneja. Entonces, bueno, primero felicitarlo por todo su recorrido, su amplio recorrido, y por su vigencia. Profesor Bernal, realmente espectacular. Lo felicito. Muy meritorio todo lo que ha logrado. Muy buenas tardes, antes. Es un gusto para mí poder primero saludarte, esto en primer orden, y a la vez agradecerte por la oportunidad de poder conversar un poco de todo esto que has mencionado, de lo que pudimos hacer y de lo que hasta el momento seguimos haciendo, ¿no? Escuchaba con atención, de verdad, lo que estabas comentando, lo que estabas contando, y sí, ¿no? De verdad son bastantes cosas Sí, durante un largo tiempo. Y mira, me llena de orgullo, te digo honestamente, pero a la vez de mucha responsabilidad también, porque creo que todavía hay mucho pan por rebanar, creo que todavía hay mucho tramo por seguir transitando y aprendiendo y compartiendo, eh, para darle el real valor a un área que, como bien decías tú, el tema de la preparación física en el Perú es un tema que todavía, no digo que no hayamos avanzado, creo que hemos avanzado mucho, pero nos faltan afiatar algunos detalles que estoy seguro que en el corto plazo lo vamos a poder consolidar, ¿no? Así que bueno, ahí estamos.
en Ahí ese camino. vamos a entrar, me parece fabuloso, y ahí vamos a entrar justo un poco a eso en un momento, porque tengo varias interrogantes que estoy seguro me las va a resolver, ¿no? Pero bueno, primero quería comentar un poquito cómo nos conocemos, ¿no? Nosotros nos conocemos el 2015, justo cuando estaba eh, preparándose para los Panamericanos con la selección sub-23 de fútbol, y la UPC, donde yo trabajaba en ese entonces, había hecho un convenio con la Federación Peruana de Fútbol y yo les realicé unas evaluaciones psicológicas. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, de compartir, de intercambiar una pequeña, una pequeña experiencia fue esa, pero significativa, ¿no? Y de ahí, bueno, tuvimos la oportunidad este año de colaborar con ustedes durante la pandemia con el Voice. Y ahí pudimos compartir mucho más, conocernos más, con su apertura, con toda la ayuda, el espacio que me brindaba, al cual estoy siempre muy agradecido. Y de ahí, bueno, con todas estas actividades organizó el primer congreso virtual de fútbol, donde generosamente, bueno, me dio un espacio para hacer una presentación, ¿no? Y entonces, en estos diferentes espacios que hemos podido compartir, me ha permitido conocerlo y ver que es una persona apasionada con su vida, con su labor, abierto, empático, con apertura, sano, además, a pesar de un ambiente que a veces puede endurecer a las personas. Entonces, fabuloso estas posibilidades que he observado y que me ha permitido usted para tener todos estos espacios, ¿no? Mira, yo creo que las cosas, yo siento que las cosas se alinean en la medida de cómo uno va transitando y va buscando moldearse, ¿no? Este, yo provengo de un hogar en donde mis padres, los dos, y el entorno familiar más cercano, en su gran mayoría, mis dos padres son profesores. Mi papá Ah, es qué profesor de educación bonito. física cesante, mi madre profesora de filosofía, Wow. cesante también. No ejerció mucho el mismo rubro de la filosofía, pero trabajó mucho en muchos lados en el sector primario. Ya sobre el último año los últimos años ejerció dirección escolar en algunos colegios. Y el entorno más cercano, tanto amical de ellos como mi entorno familiar, ha habido durante muchos años que yo tengo uso de razón, eran reuniones de docentes, ¿no? En este caso, Ujú. mi padrino, mi tío, en paz descanse, mi tío abuelo, llegó a ser decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Cantuta, allá por los años Ah, 80, 90. No ya. era de la onda revolucionaria para nada, Qué bueno. pero bueno, era el tema de sentarse a escucharlos cuando en esos almuerzos familiares de los fines de semana antiguos, ¿no? Que sábado y domingo eran las reuniones donde todos se concentraban en las casas de los abuelos y pues podías disfrutar desde el desayuno, si llegabas temprano, el almuerzo y el lonche, y si te quedabas a dormir, disfrutabas la cena y el desayuno el día siguiente, ¿no? Este, y algo que se me quedó grabado durante todo el tiempo de vida hasta ahora, es que cuando quieres hablar, cuando quieres decir algo, busca argumentarlo. Por tonto que parezca, nada es tonto, porque finalmente es una apreciación. Eso siempre me quedó muy marcado y obviamente el tema de respeto, ¿no? Yo, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, el gracias, el adelante, el pase usted, eh,
primero las damas, el varón para afuera en la orilla de la vereda, la dama para adentro, abrirle la puerta del auto a la dama, a la niña, ¿no? O al menor de edad, o al mayor de edad, ceder el asiento cuando uno viaja en micro, qué sé yo. Cosas como esas, yo las tengo muy marcadas porque me recuerda mucho a mi niñez y a ese proceso educativo que tuve en casa y que he logrado pues a través ya, por ese vínculo familiar y por ese encadenamiento de cosas, estudiar educación física no me fue muy difícil, de verdad, al principio. Dudé en algún momento de mi vida, pero como cualquier joven, yo creo que uno duda entre saber si sigue en la línea familiar o cambias, y resulta que la línea familiar te termina llevándote hacia esa orilla, ¿no? Como que te termina encasillando, digamos, de esa manera, pero por vocación. Yo siento la docencia, la siento desde un punto de vista de vocación. Muchas personas en algún momento me han dicho de todo, ¿no? Desde tonto, o que yo no me sé valorar, o cosas por el estilo, hasta los que simplemente no opinan, pero todo esto que engloba lo que te voy a terminar diciendo ahora es porque yo siento que el tema educación en el Perú, más allá de todo lo que puedan todos comentar o decir, yo siento que el tema de educación en el Perú no es un tema que se corta, no es un tema que está mal enfocado. Yo no creo que sea así. Yo creo que uno no quiere ver lo que tiene que ver. Y cuando uno se quiere cegar, apelas a encontrar culpables. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros nos conocimos en el año 2015, como bien lo mencionas tú, en la previa de la preparación de la selección sub-23 para los Juegos Panamericanos de Toronto, ya veníamos hablando, mira, yo llego la primera vez a la selección en el año 99, y en el año 99 se hablaba de un equipo multidisciplinario, en donde había que tratar de unir muchas áreas para que el alto rendimiento lo pudiéramos alcanzar de la mejor manera posible. Conocí en ese proceso bueno, llegó Pacho Maturana como entrenador de la selección y vino con un preparador físico, quien para mí es tan importante como muchos de los que han pasado, que fue Alejandro Richino. Alejandro Richino en esa época, él hablaba sobre el tema de los equipos multidisciplinarios. Algo que en el año 97, cuando yo estaba en Sporting Cristal, Mario Mendaña, que trabajaba en el primer equipo de Sporting Cristal, ese año es el año del subcampeonato de Sporting Cristal en la Libertadores. Bueno, Mario Mendaña también ya hablaba de lo mismo. Y yo había terminado la universidad en el año 95, y yo venía con todas esas ideas de los equipos multidisciplinarios y una serie de cosas. Era tan joven, porque en ese momento, yo empiezo en el fútbol con 24 años de edad. O sea, jovencito. Cuando uno decía estas cosas, la Estaba posibilidad de tiernito. la posibilidad de que alguien te crea lo que en ese momento tú podías decir entraba más en discusión que en duda, entraba más en duda que en discusión. Esa Estaba era más la cerca verdad. de los jugadores que Tal el cual, ¿no? Y comando, con ¿no? jugadores mucho más grandes incluso. Pero Claro, bueno, sí. cuestión más, cuestión menos. En el 2013, 2012, yo 2010 llego a la Videna, pero no trabajaba de cerca con la selección. Yo entro a trabajar con la selección en el año 2012, con el plantel del profe Marcarián. Y empezamos a hablar de lo que era el equipo de trabajo, los equipos de trabajo multidisciplinarios. Entonces en el 2014 ya hablábamos de la misma situación, y ahí ya había como que cierto poder de injerencia y de posiciones para poder plantear cosas que después se fueron plasmando. 2015, con don Alberto Macías, porque hay que decirlo así, don Alberto Macías asume la coordinación del fútbol base a nivel de federación, y él es el que nos acerca a la universidad. Se hace un trabajo muy, muy interesante, tengo que saberlo decir. Yo no sé si valorado en la dimensión real
de lo que buscamos hacer, no tengo idea, pero yo sí rescaté muchísimas cosas. Es más, creo que después podemos seguir conversando de este tema más adelante, pero yo regreso de los Juegos Panamericanos y mi vida, tanto personal como profesional, da un giro muy importante, porque mucho de lo que yo creía o de lo que yo pensaba cuando estuve en los Panamericanos, los pude afiatar, honestamente. Te cuento una anécdota. Ujú. Yo no fumo, Ya. ¿ok? Pero yo salía en las noches, estando en la vía panamericana, y me paraba en una puerta o me iba al comedor y si me encontraba con quien me encontrara, con el pretexto de cambiar los pines, ¿ya? Podía encontrar a un deportista, o era un atleta, o era un rehabilitador, o era un médico, un dirigente, no sabía quién era. Y lo único que buscaba es de dónde eres, yo soy peruano, bueno, el bus obviamente te Ujú. identificaba, qué deporte, remo, bala, lanzamiento de bala, basquetbolista, voleibolista, no sé. Conversé con cientos, miles de deportistas de distintas nacionalidades, y de pronto iba caminando y se veía un grupo que fumaban. Yo me acercaba con el pretexto de pedirles, ¿me invitas un cigarro? Y yo prendía el cigarro y nos poníamos a conversar. Y le decía, ¿cambiamos pines? Sí, bueno, yo hasta ahora tengo mi photocheck de los Panamericanos con la cadena y pines por todo lado, pues, ¿no? Qué bonito Y recuerdo. lo único que hacía era lo que quería yo era conversar con todo el mundo para rescatar. Y les preguntaba, ¿y cómo es el deporte en tu país? ¿Y cómo entrenan ustedes allá? ¿Y hay infraestructura? ¿Y qué piensas? Y a veces caía pesado, creo yo, pero ¿sabes qué? Conversábamos, hablábamos, me preguntaban a mí del Perú, cómo era el Perú, el fútbol, cómo era. Hablaban todos del mundo del voleibol, deporte que muchos lauros le ha dado al país. Y ese preguntar, cuando yo regreso al Perú, me Fabuloso. dio, me dio un giro importante, y a partir de ahí, con más confianza de lo que pensaba, ya los empecé a aterrizar. ¿Y qué conclusiones fueron a las que llegó o qué aprendizajes consolidó de esa experiencia? Que lo que habíamos visto y lo que habíamos pensado desde aquel 95 que terminé la universidad, sobre el hecho de que nadie puede abarcar todo, que nadie puede pensar que sabe todo, porque puede saber todo, pero es difícil poder manejar todo. Sobre todo cuando hablas de deportes colectivos. Cuando hablas de deportes colectivos es un escenario bastante complicado, mucho más complicado que el del deporte individual. Pero incluso en el deporte individual también hay complejidades, porque no es solo controlar la carga del deportista, no es solo manejar el entrenamiento que esté especificado para el deporte en particular, sino que hay otras áreas que también requieren bastante conocimiento y conocimientos minuciosos. Eh, la medicina del deporte, la prevención y rehabilitación del deportista, la nutrición del deportista, el entrenamiento mental, tú, que tú lo dominas, que es la psicología, el fortalecimiento para encontrar al ser humano practicando el deporte. Y además de otros aspectos que tienen que ver con la gestión de ese deportista para poder encontrar asidero en todas esas áreas de las que te he mencionado. Y que eso lo da, probablemente pueda ser tu persona de confianza, puede ser un familiar cercano a ti, la persona en la que tú como deportista te aferras más. A veces es tu entrenador, a veces es tu preparador físico, a veces es tu fisioterapeuta, pero Ujú. hay una persona en particular con quien el deportista se siente en más confianza, y esa persona también cumple un rol dentro de esa preparación, ¿no? A veces Claro. todos los que manejamos el deporte, malentendido de que cada área queremos hacerla como que más importante hacia el deportista, y no nos damos cuenta de que el eje central de todo es el deportista.
y que nosotros somos áreas auxiliares, cada uno de nosotros son áreas auxiliares, que lo que buscamos es con nuestro conocimiento gestionar el conocimiento que tiene el deportista, la experiencia que tiene el deportista de ese deporte, con lo que nosotros conocemos, cada uno en nuestras áreas, y hacerlo más fuerte. El problema es cuando cada una de estas áreas quiere cobrar más notoriedad y quiere hacer indispensable su función en relación a las demás. ¿Qué encontré? Que los equipos multidisciplinarios de las grandes potencias a nivel panamericanas en estos torneos me aclararon que lo que yo pensaba era correcto. En algún momento yo llegué a pensar que la preparación física era más importante que la dirección técnica, de verdad. Wow. Y no lo decía por una situación de ego, sino porque atribuía que para que el deportista pudiera competir, físicamente tenía que estar mejor preparado. Claro, Ujú. eso era cuando recién empezaba. La vida, los años, me han dado de cachetazos, y hoy ya ya con arrugas, con canas y con bastante piel dura en el cuerpo, no puedo entender cómo se me ocurrió en algún momento pensar eso. Pero entiendo que en algún momento todos como seres humanos pensamos que vamos a cambiar el mundo, que lo vamos a transformar el mundo, que nuestras ideas, que nuestro marco filosófico está por encima de lo que ya hay, y resulta que hay muchas cosas que el sistema te las marca. O sea, sí es cierto que podemos crear tendencias, sí es cierto que algunas cosas van a cambiar, pero, pero, Pero qué interesante lo que mencionan, ¿no? Porque, claro, en realidad el éxito de un miembro es el éxito de todos y el fracaso de un miembro es el fracaso de todos. Entonces, claro, si uno quiere figurar más que el otro, hay un desbalance en el trabajo de de ese comando técnico que menciona justamente. pero a pesar de lo que te menciono, Ujú, no era de los que salía a hablar ni nada por el estilo, ¿no? O sea, con esto de las redes sociales hoy en día, hay ujú. muchas personas que las manejan mejor que yo, a pesar de que creo que tengo cierta actividad dentro de las redes sociales. Pero a pesar de eso, hay personas que me dicen que yo no sé manejar mucho las redes sociales porque eh, sienten que podría tener una mayor difusión, un mayor impulso dentro de las mismas. Este, es algo que no me nace, porque a lo largo de mi vida el tema del perfil bajo, el tema de la poca presencia para muchas de las actividades, es lo que más me ha caracterizado. Un detalle, este, tenía compañeros de trabajo que íbamos en delegaciones deportivas desde que empezamos, cualquiera sean los lugares a donde íbamos, y las fotos eran pues a rabiar, ¿no? Fotos por todo lado, tómame foto, toma una foto, parada en la puerta del estadio, en el camerino, en el campo, con un jugador, con otros jugadores, con la delegación. Y eso a mí particularmente me incomodaba. Entonces yo era más reservado. Pero ojo, en mi maletita iba mi cámara fotográfica. Pasó el tiempo una filmadora. Pasó el tiempo un celular digital. Pasó el tiempo y, o sea, había cómo hacerlo, pero no me nacía. Hoy hay personas que me dicen, con tantas cosas que has hecho y no tienes recuerdos, y le digo, no tengo gráficas de esos recuerdos en gran cantidad, no las tengo, pero, pero me ha marcado, me ha acomodado en la ruta. Y esto que te estoy comentando era porque no salía a decir, no, el entrenador no sabe, esto no era eso. Te lo comento cuando hablaba con el técnico y dentro de mi posición, entre mi pensamiento era, caramba, yo creo que estoy un poquito más arriba. Nadie está más arriba que nadie, ¿entiendes? En el deporte es muy difícil que alguien esté arriba y que alguien esté abajo. Yo creo que el rendimiento no se mide por más conocimiento o menos conocimiento.
Yo creo que el alto rendimiento se mide por la experiencia que cada uno de nosotros va adquiriendo. Mira, con esto no quiere decir que no hay que actualizarse y que no hay que estudiar. ¿Eh? Lo que quiero decir es que tú puedes, sin saber el marco teórico, no sé si te ha pasado esto, ¿no? Tú puedes intuir algunas cosas, puedes preguntarte y filosofar un poco contigo, ¿no? Oye, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué no podría ser así? Pero sientes que puede ser irrelevante y no lo mencionas. Pasa el tiempo y te vas a un curso y tu idea la escuchas de alguien. Y alguien la está hablando y la hace como suya y yo quedo mirando y decía, "Bah, a mí también se me había ocurrido, pero no lo dije. Y no voy a salir a decir, a mí también se me ocurrió. Pasa, pasa. Sí, bueno, a alguien se le ha ocurrido, no es la única cabeza que hay en el planeta y de hecho muchas veces hay ideas similares alrededor del planeta. Y regresando un poco a lo que mencionaba de su perfil bajo, además, me parece fabuloso porque es lo inteligente, es lo pertinente, más en ese rubro tan complejo como es nuestro fútbol y que muchas veces hay muchos egos también. Eh, y no todos tienen el entrenamiento para aprender a regular sus egos y a veces hay celos profesionales. ¿Por qué figura tal, no sé, el médico más que el fisio o que el nutricionista o que el preparador físico? Y se puede generar un conflicto interno y finalmente no hay uno mejor que otro. O sea, lo que hay es que ganamos todos o perdemos todos. Entonces es importante y de repente nos puede dar un poco de luces como con tanta experiencia y tantos equipos, cómo lo ha vivido, cómo lo ha manejado o qué nos puede contar. Desde Alianza Atlético de Sullana en el fútbol profesional, cuando empiezo en el fútbol profesional, es en Alianza Atlético de Sullana, pero antes de eso yo ya había tenido experiencias desde el año, mira, en el año 89, yo termino el colegio en el año 87, pero ya en el verano del 87, antes de mi último año, yo ya había tomado la decisión de estudiar educación física y yo practicaba natación en un sitio que se llamaba el Centro Aeróbico Corpa, que daba en San Borja, a espaldas de las Torres de Limatambo. Ahí trabajaba mi papá y era coordinador de deportes de ese sitio. Y yo había practicado natación desde muy chico, había practicado natación, los veranos era natación, artes marciales o algo había que hacer porque nos mandaban a casa a hacer algún tipo ¡Qué maravilla! de ese tipo de actividades. Y yo aprendí a nadar muy chico. Entonces, ya era mi último año, secundaria, me preguntaban los profesores, fui ese verano, como todos los veranos, a nadar, a practicar deportes, y un profesor me pregunta, me dice, amigo hasta ahora, Juan Venegas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Ya terminas el colegio este año. Y le digo, voy a estudiar educación física. Me dice, qué bueno, igual que tu viejo y qué sé yo, y cosas por el estilo. Me dice, ¿no quieres este año ganarte un dinero y eres mi auxiliar en la patera, enseñando natación a los más pequeños? Encantado, le dije yo. Entonces yo iba, eran 2 horas en las que él tenía más personas, más niños, y yo trabajaba enseñando en la patera, año 89. Tenía 16 años, 16 años, Ahí empezaba su 87, prometedora carrera. 16 años tenía. Y ese verano, que antes eran 3 meses, era enero, febrero y marzo, Claro. las vacaciones escolares, empecé. Cuando yo termino el colegio, ingreso a la universidad en el año 88 en San Marcos, pero ese examen se da en el mes de abril, enero y febrero y marzo de ese 88, yo vuelvo a trabajar en el Centro de Olímpico Corpa como auxiliar nuevamente de Juan Venegas en la piscina, con un poco más de horas, porque el primer año, me acuerdo, era lunes, miércoles y viernes. Ya el segundo año era de lunes a sábado, manejando los turnos. Y me fue gustando cada vez más. Desde esa época, cuando yo empiezo natación, también empiezo a dirigir a los equipos al equipo de mi barrio, que
participaba en la liga, jugaba en la liga de primera división. Y yo, Ya siga llenando la agenda ya. claro, yo era igual, contemporáneos con ellos, y el fin de semana íbamos a jugar el torneo de liga y yo era el que se encargaba de quién juega acá, quién juega allá, porque mi papá también había sido preparador físico de equipos profesionales. Había ido a estadios, luego fue campeón de la Copa Perú como preparador físico con la AET de Tarma en el año 79. Entonces había trabajado en fútbol profesional, estuvo en Universitario, en el Inter de San Borja, Octavio Espinosa. Wow. Yo todas esas cosas las había vivido y bueno, el hijo del profesor, como la típica, ¿no? Piensan que hijo de herrero, herrero también va a ser. Bueno, y empecé. Entonces, mi primera experiencia oficial en el fútbol se da en el año 95 en Copa Perú, con el Bolognesi de Tacna, con Teddy Cardama. Y tenía ya con confianza, ¿no? Porque los chicos que jugaban ahí en esa época eran muy muchachos, entre ellos estaba Miguel Mosto, los dos hermanos Zúñiga, Juan Carlos Isasi, Frank Villanueva, que eran jugadores de esa época que habían transitado por equipos de fútbol profesional y selecciones de menores. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha moldeado a lo largo del tiempo? Yo siempre, como te comentaba, yo siempre he creído que la mejor forma, la mejor herramienta es la comunicación. Eso es lo que yo siempre he creído que si algo Fabuloso. no te gusta, es mejor que lo digas. Claro. Si algo te gusta, es mejor que lo digas, me gusta, pero es bueno que lo sepas, pero ojo, cuidado, ¿no? Y bueno, la carrera, que ya la había empezado porque ya yo enseñaba y trataba de gestionar para que la tabla no se pone así, la tabla se pone así, no juegues tú por este lado, juega tú por este otro. Como que vas moldeando la forma de decirla, como que vas acomodando qué dices más, qué dices menos. Te puedes equivocar, a mí me ha pasado que me he equivocado muchísimo, hasta hace poco me he equivocado, y no pasa nada que te equivoques porque es parte de, Es parte del proceso de aprendizaje natural. correcto, pero además hay otras cosas, le agrego para después continuar con lo que te estaba contando, es que cada experiencia que empiezas es nueva. O sea, eso yo cada vez lo afirmo más, Claro. ¿entiendes? Cada proceso Es nuevo, otro cada proceso que inicia contexto, otro grupo en muchos, humano, otro correcto, tiempo, otra etapa hasta de uno vida. mismo, Sí, otra etapa de hasta para uno vida. mismo, correcto. Bueno, Fabuloso. eso desde muy temprana edad, eh, era algo con lo que, ¿por qué? Con lo que yo venía. ¿Por qué? No tengo idea. No tengo idea. Siempre creí que era mejor a veces quedarte callado, pensar y responder, como también he sabido responder rápido ante alguna situación. Responder rápido a veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal. Quedarme callado a veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal. Dependerá del Entonces momento y del contexto. entonces ahí aparece algo que he tratado de irlo incluyendo a lo largo de mi vida y que me ha permitido, creo, sobrevivir en este mundo llamado fútbol, y que es el uso del sentido común. El uso del sentido común que no es fácil, que hay que entrenarlo, que hay que Ahí, vivirlo. perdón, ahí es un profesor que dice, que creo que es un dicho, que le dijo a alguien, el sentido común es el menos común de los sentidos. Mira, por lo que te estoy diciendo, porque a veces el responder rápido respondiendo Así rápido te es, puede ir bien, pero respondiendo rápido también te puede ir mal. así es. Entonces, Hay que sí es calibrar verdad. el momento, la situación, la persona, el contexto, un montón de variables de la comunicación, que era lo que mencionaba. Esa línea delgada que nadie te dice en qué momento la cruzas, en qué momento es mejor que te quedes, en qué momento te paras en esa línea delgada y haces equilibrio para saber hacia dónde vas, yo creo que te da luces para saber usar ese sentido común, ¿no? De sobrevivir, de sobrellevar las situaciones. Te comento una anécdota. Sé que probablemente después vamos a llegar a eso, pero te comento una anécdota. Final de la Copa Sudamericana contra River.
en el estadio La Unza, pitazo final, Cienciano era campeón de la Copa Sudamericana. Todo el mundo corrió, todo el mundo se abrazó. Yo estaba cerca del banderín, porque estaba terminando de hacer la última parte o sea, a ver, las cábalas. Cuando estaba calentando con el grupo, que los chicos que iban a ingresar, yo estaba calentando en la parte de afuera, o sea, hacia un lado, íbamos empatando, o sea, íbamos ganando, perdón. Entonces el gol yo estaba en esa zona, 1-0. Entonces termina, ya se hacen todos los cambios y yo me vengo hacia el banco de suplentes. Y los últimos minutos, River se nos viene con todo. Y yo dije, el gol lo hicimos cuando yo estaba allá y yo regreso a esa zona, ¿ok? Entonces yo me quedo en esa zona, da el pitazo final y todo el mundo corre, todo el mundo corre. Y yo lo único que hago en ese momento es, me puse quieto, todo el mundo se fue hacia el centro, gritaba, aceleraba. Yo solo corrí a abrazar a dos personas. Me abracé con Freddy Ternero y con Jaime Giordano, Memo, porque los tres éramos los del comando técnico. Nos encontramos en un momento sin cámara, sin nada. Nos dimos un abrazo, lloramos. Y mi segundo abrazo fue el momento que estaba Pasalar con Ibáñez, abrazándose los dos, y yo me voy donde estaban ellos y nos abrazamos los tres. Sin cámara, sin nada por el estilo. Nos abrazamos, nos dimos un beso y después ellos, vamos, vamos, vamos. Y yo me fui a un lado, me fui al arco. Estos recuerdos de conexión. Me fui al arco y me paré en el palo. Y yo miraba a todo el mundo. Yo recuerdo que se acerca el utilero, Héctor Ciprián, se acerca. Él estaba en la boca del túnel. Como fiel utilero, no podía irse del cabellín porque si no la gente se podía... ¿Quién te decía que alguien se meta? Claro, ¿Me entiendes? pobrecito. Entonces, Quería él ir a parado, festejar y no podía. él no puede, ya, y yo parado en la boca, en el arco, ¿no? Entonces él se acerca y me dice, me abraza y nos ponemos a llorar los dos ahí en el campo, ¿no? Por toda la descarga de emoción y una serie de cosas, y me dice, ¿por qué no vas? Porque no es mío, le digo, porque es de ellos. Me dice, tú estás loco, me dice. No, le digo, es de ellos. Ellos son los ganadores, ellos son los campeones. Nosotros somos sus acompañantes, le digo. Y esa es su fiesta, ese es su título. Él agarró, se fue, le dijo a un policía que cuidara la puerta. Le dice, después te doy tu camiseta. El policía se paró y me agarró el brazo y me dijo, ven, vamos. Y él me lleva, justo cuando estaban por empezar el reparto de medallas. Me dice, ya van a repartir las medallas, vamos. Y él me lleva. Pasa el tiempo, pasan los años, y yo me encuentro con Héctor, él es profesor de educación física. En esa época estaba estudiando educación física él, y pasan los años, ya profesor de educación física, y me toca viajar al Cusco por un tema de supervisiones de trabajos, de divisiones menores y todo. Trabajar en la federación. Año 2012, si no me equivoco, algo así fue. Y me encuentro con él en el Cusco y nos empezamos a recordar el tema, ¿ya? Y me dice, yo siempre cuento, él me decía, yo siempre cuento que todos saltaban y que el único que no saltó fuiste tú. Y siempre he dicho que todo el mundo, o sea, todo el mundo, de repente porque él no se sentía contento, no. Estaba más contento que todos, era verdad. Pero siempre fue cauto de no permitir involucrarse en momentos en donde después no sabes cómo te va a pasar la historia. No sabes si te va a jugar a favor o te va a jugar en contra. No sabes. Y era esas situaciones que hoy, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos y sigo siendo el profe Alfredo, con muchachos que eran mucho más grandes que yo en edad, pero sigo siendo el profe. Entonces, pasan los años y digo, no me equivoqué con lo que hice, porque no perdí el respeto de ellos. Al contrario, hoy creo que creció en dimensión. Pero bien importante lo que menciona, ¿no? Porque el saber cuál es su lugar, cuál es su rol profesional, y que los protagonistas son justamente los jugadores, ¿no? A veces hay personas que se pueden
confundir, equivocar, y claro, quieres disfrutar un poquito de la miel del éxito, de la gloria, de la atención, pero que tenga claro, no, los protagonistas, los artistas, son los jugadores y usted y los miembros del comando técnico estamos, digamos, detrás, tras bambalinas. En el caso, bueno, de mi rol de los psicólogos, aún más atrás todavía, porque usted, digamos, como preparador físico tiene un rol protagónico en segunda instancia, porque después el entrenador viene naturalmente en jerarquía, digamos, tradicionalmente el preparador físico, pero cómo mantiene su rol, no se confunde, y va marcando su línea de lo que menciona, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y yo quería regresar a sus inicios, profe. Me dijo, ¿por qué decide estudiar en Chile y no acá? Mira, yo empiezo en San Marcos, yo soy base 88 de San Marcos, ingreso a San Marcos, es más. Claro, si al principio me Es mencionó, sí, por eso me llamaba la atención. correcto, pero era una época difícil en el Perú, por todo este tema del terrorismo, por todo este Claro, eso tema, pensaba también. No avanzaba, así la era, carrera no acababa nunca. mira, hasta era el año 90, y yo había hecho un solo ciclo, y ¡Wow! de ese ciclo que comprendían 8 cursos, había terminado 4 o 4 o 3 creo, que no me acuerdo. No voy a acabar nunca. Y era complicado, y empezó otra historia, que como empecé a trabajar, porque dije, bueno, y me presentaba como profesor de educación física, como estudiante, perdón, de educación física, pero claro, presentaba los papeles de la universidad, todos los certificados, y ok, en el 88 me aceptaron que había ingresado, pero en el 89 tuve que presentar los mismos papeles actualizados, pero prácticamente no había avanzado mucho, pero no Claro. porque a Sí, mí se me claro. ocurría. Bueno, Para poner en contexto de repente las nuevas generaciones, por el tema del terrorismo, no no se avanzaban. podía, no se Cerraban, podía. habían huelgas y no avanzaban en la Mira, yo iba a universidad, San ¿no? De Marcos, repente para las nuevas generaciones debe ser claro, un poco difícil para de que puedan entender. entender un poco lo que estamos hablando. Yo iba a San Marcos, la Escuela de Educación Física sigue quedando en 28 de julio todavía, ahora para funciones administrativas, porque Educación Física actualmente en San Marcos ya está dado todo en la ciudad universitaria, pero en esa época Educación Física era en 28 de julio, casi en paralelo con San Fernando, ¿no? Con la Facultad de Medicina, que está en grado. Claro. Tú avanzabas hasta el 28 de julio y ahí te encontrabas con la Escuela de Educación Física. Bueno, me tocaba anatomía, por decirte, ¿no? Yo en esa época vivía en Lurín, ¿ya? Y tomaba mi micro, y el micro me dejaba en Grau. Yo bajaba ahí frente a la Facultad de San Fernando, donde me tocaba anatomía, y quería entrar. Cuando yo salía en esa época un micro de Lurín a San Fernando, no menos de hora y media, a veces 2 horas de viaje. Yo Wow, y en salía, esa pues, época todavía, que no había tanto claro, tráfico todavía como ahora. claro, yo salía, lo que pasa que venía recogiendo, pero a todo el mundo, pues, o sea, ese carro paraba por todos lados, ¿no? Venía, entonces, y era época donde el tema, los docentes, los profesores, algunos con huelga, mis padres a veces en huelgas y no había temas, a veces no había, Claro, porque es la verdad. sí, Entonces pues. tenías que tomar un micro y a veces no era que habían colectivos, porque no era como ahora que tomas un colectivo y te vienes, podías tomar un micro que venga más rápido, pero que pasaba cada menos tiempo, pasaba más temprano. Cuando saltaba decía, no, tomo y me demoraba así como te digo, hora y media, qué sé yo. Bueno, yo bajaba, San Fernando, clase de anatomía, y la universidad la tomaban los alumnos, cerrada por huelga de los alumnos. Listo, Sí, pues. pasaba, regresaba, pasaba, te volvía a tocar, averiguabas cuánto tiempo iba a durar, no tenías idea. De pronto escuchabas en las noticias que la huelga se había levantado. Ya está, voy a retomar las clases de anatomía. Volvías a San Fernando y la universidad cerrada. Huelga, paro de los trabajadores administrativos. Aso, Y después eran paro de los profesores claro. contratados, paro de los profesores nombrados. No, olvídate, o sea, era impresionante. 90,
un amigo, boxeador, Jorge Cole, boxeador de la Federación de Boxeo de Perú, se había ido a participar en un sudamericano en Chile. Y dentro de esa participación conoce al director de admisión de la Universidad de Tarapacá. Entonces, él regresa, éramos un grupo que nos juntábamos a hacer vida social, porque cada vez que íbamos a la universidad y no habían clases, era vámonos a comer un ceviche, vámonos a tal sitio, y bueno, te ibas. Y la mayoría, como ya trabajábamos, por ahí tenías algo de dinero. Entonces, conversábamos y él dice, mira, acabo de regresar de Chile y este es el lugar para ir a estudiar. Para esto, yo ya había presentado mis certificados para ganarme una beca para ir a estudiar a Brasil, con este sistema de becas que hay para estudiantes universitarios, y me pedían un tema de portugués. Yo estudiaba portugués en esa época, tratando de equiparar el tema del idioma, pero cuando se presentó esta oportunidad, los costos eran mucho más baratos, eran mucho menor, y bueno, no fuimos. Sí, me Finalmente imagino, pues. enrumbamos y no fue una mala decisión. Cuando nos fuimos, es más, hay una historia en San Marcos, en la escuela para ese grupo de base 86, 87, 88, 90. Se hablaba mucho del grupo de alumnos que fuimos a estudiar a Chile, porque al principio fuimos 12, Ah, una buena fuimos 12 cantidad. alumnos, pero cuando ya estuvimos allá, solo nos quedamos, al principio nos quedamos 7, ¿ya? Ya. 5 se regresaron, dijeron que no les daba, se vinieron, listo, no pasaba nada. Y después avanzamos y al cabo de medio año hubo uno que tampoco pudo y finalmente se regresó. 6 culminamos la carrera en el tiempo que se O determinó. sea, se mudó allá. Claro, yo viví en esa época, 91 hasta fines del 95, yo viví en Chile, estudiando, y allá Ya. terminé Y la solo carrera. estudiaba porque de lo que entendía acá estudiaba, tenía varios trabajitos. Mira, enero, febrero y marzo, el verano Ah, se venía. era de sol a sol, me venía acá y yo trabajaba en natación. Mi tesis universitaria está dada por natación para bebés. Ah, qué Soy uno, soy, interesante. soy uno de los pioneros, y lo digo así con orgullo, los que me conocen saben del tema, es que en los años 90, acá en el Perú, Alejandro Pro es el que trae el método, el sistema de entrenamiento para bebés, desde los 4 meses hasta los 2 años. En esa época el programa de Gisela, ¿ya? Wow. Hacía sus enlaces en la época de verano hablando de las bondades de este programa. Uno de los profesores de él fui yo. Y yo estaba en la piscina y trabajaba con los A ese bebés. video sí hay que conseguirlo, profe, ¿ah? Es una Ahí joya de está. colección. Bueno, ahí empezábamos, ahí empecé y bueno, trabajaba en natación y era muy bien remunerado. No sé cómo esté ahora el mercado de la natación, no tengo idea, pero en esa época era muy bien remunerada la natación y olvídate, o sea, Hacía te caja en pago verano ahí. era sí, 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 te digo la verdad. Y eran 3 meses, porque era enero, febrero y marzo. Yo Claro. entraba, mi primera clase empezaba 8 o 9 de la mañana, ¿correcto? Tenía un descanso que podía darse, yo mismo la buscaba entre 2 y 3 y terminaba a 6 de la tarde, a veces 7 de la noche. A Y te full. pagaban por hora el día. Y yo trabajaba de lunes hasta el sábado. Wow. Entonces llegabas a fin de mes y bueno, era la caja para ir a la universidad, pues, ¿no? Que lo hacíamos los 6 que veníamos, los 6 que vivíamos, es lo que hacíamos. O sea, ya en esa época no había celulares, o sea, todas las coordinaciones las tenías que hacer con llamadas en teléfono fijo a los Claro. lugares y hablar con los profes y asegurar el verano. Ya en septiembre empezabas a llamar y decirles, por si acaso yo regreso, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Acá estoy. Claro, pero ojo, allá igual sobrevivíamos. Yo he hecho, a ver, de todo. He sido árbitro de básquetbol, federado, trabajé en escuelas primarias allá en Chile,
las profesoras tienen que hacer supuestamente todos los cursos. No sé si habrá cambiado ahora, pero en esa época era así. Una profesora de primaria, de básica, que le llaman allá, de primer grado hasta cuarto, la misma profesora tenía que hacer la clase de educación física. El Estado le ponía al docente desde quinto hasta octavo de primaria, porque ahí se estudia así, es de primero hasta octavo de primaria, ¿ok? Y luego tienes 4 años de secundaria, 4 años de media, así es. Entonces, los mismos profesores del primero a cuarto grado, ellos mismos tenían que hacer la clase de educación física. ¿Qué hacían los profesores o profesoras, más las profesoras que eran ya personas grandes? Le pasaban la voz a un profesor de la universidad y los profes mandaban a los alumnos de los últimos años, o sea, de partir del tercer, cuarto año, ya te mandaban para que tú reemplazaras a esa profesora en esa hora de educación física y esa profesora te pagaba a ti, ¿entiendes? De su sueldo. Ah, ya. Entonces, ¿qué hacías? Organizabas los horarios de tal forma que en un día podías tener 3 o 4 salones, otro día igual 3 o 4 salones, y eso te lo permitían en el colegio, siempre obviamente en coordinaciones con ellos, ¿no? Entonces, a mí se me dio la oportunidad de trabajar en la misma universidad, también encontraban estos trabajos de servicios sociales que se hacían, y la universidad me pagaba a mí, y la universidad nos mandaba, los que teníamos mejores calificaciones, o porque los profes determinaban quién podía ir a un servicio social, un taller en asentamiento humano. Bueno, allá tiene otra denominación, pero por los jóvenes, a hacer actividades deportivas, a las cárceles a hacer actividades deportivas, o a zonas de problemas, de conflictos sociales y qué sé yo, ¿no? Hacer talleres de deporte, y la universidad nos pagaba, y agarramos la mochila con 2 o 3 compañeros, vámonos para allá, bicicleta en mano, y nos íbamos hasta ese sitio, y olvídate, pues, o sea, pararte ahí con ellos y hacer las actividades. Al principio, medio que te chocaba, pero después, normal. ¿Qué no hemos hecho? Qué De interesante, verdad. ¿ah? Cuántas anécdotas. Entonces, profe, ya se fue a estudiar, se mudó para allá, acabó su carrera allá, viene para acá, estaba en básquet, natación. ¿Y cómo se da este tema con el fútbol? Porque tengo una pregunta que la tengo ahí hace tiempo, ahí guardada para usted, porque tengo esa curiosidad hace mucho tiempo. En mi recuerdo, y corríjame si me equivoco, en los noventas, yo no recuerdo preparadores físicos en el fútbol peruano que hayan sido peruanos. Yo veía argentinos y uruguayos. De repente por ahí algún brasilero que se me... Pero yo veía completamente tomado ese rubro por argentinos y uruguayos. No sé si... Hoy en día ya no... Bueno, ya está más mezcladito, hay más peruanos que han ido apareciendo, pero en esa época me parece que usted es el pionero, corrígeme si me equivoco, y en ese sentido, o sea, ¿cómo se hizo un espacio? No debe haber sido fácil. A ver, no es tan cierto, no es tan cierto lo que mencionas, Ah, gracias por porque la corrección, sí, entonces. no, sí habían preparado, bueno, entre uno de ellos, entre ellos está mi padre, que también fue preparador físico, pero también habían otros en esas épocas que tú mencionas, por ejemplo, Fernando Acevedo, el velocista, fue en algún momento también Sí. preparador físico de Alianza Lima. ¿En qué? Este, Pero le digo, ¿esa fue en la época de los noventas, tanto su padre como Fernando Acevedo, o fue previo? no, antes, ya desde los Por 70, eso, 80, yo lo ya ellos que, yo trabajaban. lo que establezco es en los noventas. Acevedo de ahí, bueno, yo me acuerdo que estaba en el Humboldt, estuvo muchísimos años en el Claro, colegio. claro. Después, en la época que yo he sido alumno en la Universidad de Lima, él veía los equipos de atletismo, pero propiamente en esa década no recuerdo mucho, por eso le hacía la Mira, en los consulta. 90, claro, en los 90, principios de los 90, 90, 95, los preparadores físicos que sonaban eran, por ejemplo, Roberto Aliaga, el zurdo, el profe Sí, Lucho de, Vázquez, de, de los tenistas. correcto. Bueno, él también trabajó en el fútbol, muchos años Sí, trabajó con Chalaca también. González, Lucho Arce, perdón, Lucho Vázquez, Javier Arce, que ahora es entrenador, también era preparador físico, Javier Arce, Jorge Machuca, también Ya, sí. trabajaba.
con Juan Carlos Entonces Olivo. estoy hablando tonteras y había un montón. ¿Y por No, qué sí cree que había. yo tengo esa sensación de que estaba muy copado ese mercado por preparadores físicos argentinos, uruguayos? Entonces es un poco una sensación mía o un mal recuerdo. Es un mal recuerdo, definitivamente, pero yo creo que también puede ser porque es una época que está donde no hay mucho triunfo del fútbol a nivel selección, a nivel clubes. Perú fue golpeado muchos años por estos temas de los Sí, resultados y probablemente de manera indirecta o casual no los referencias, pero por ejemplo cuando yo empiezo en el fútbol, ya como preparador físico año 95, este, mis ojos estaban dados sobre los profes que habían trabajado. Es más, mira, te comento un detalle. Hay un profesor de fútbol que trabajaba en Sporting Cristal, el profe Villafani, que trabajó muchos años con el profe Alberto Gallardo. Y él tenía una forma de trabajar, y Mario Mendaña estaba en el plantel profesional y tenía otra forma de trabajar. En claro. medio estaba Rafael Asca, Eduardo Asca, perdón, hijo de don Rafael, Ujú. que a veces hacía las funciones de preparador físico, a veces las de entrenador, y también, o sea, eran tres ideas distintas, y en medio de la nada aparezco yo, de la nada. Yo trabajaba con don Alberto, pero también yo tenía reuniones con Mario, me acuerdo mucho ese equipo de Cristal concentraba, vivía concentrado porque jugabas a cada rato en el Hotel José Antonio, ahí en Miraflores, y yo salía de Cristal, tomaba mi carro, mi micro, y me iba toda la Arequipa para llegar hasta el hotel. Y de ahí salir para irme a Lurín, porque yo vivía en Lurín en esa época. Yo no tenía carro y había que tomar los colectivos, había que tomar combi, qué sé yo, y era llegar a Lurín, olvídate, 11 de la noche, 12 de la noche, y al día siguiente salir a las 6 de la mañana o 5 de la mañana porque tenías que entrenar a las 8 de la mañana y había que estar una hora antes. Si no estabas una hora antes, don Alberto Gallardo te cerraba la puerta del camarín, ¿no? Era así. Entonces, no dormías, pero ¿por qué lo hacías? Porque esas reuniones con Mario ayudaban para poder aprender cosas, porque a veces te quedabas en reuniones de equipos de trabajo con Villafani, y podías conversar y hablabas de todo. Pero eran posiciones distintas. O sea, uno tenía una forma de trabajar, el otro otra forma de trabajar, y yo, joven, muchacho, recién empezaba, le rompía la cabeza y decía, ¿y ahora a quién le hago caso? ¿Cómo habrá sido, no? Pasó el tiempo y sin querer, queriendo, como diría el chavo, resulta que los dos me enseñaron, de verdad. Sacó lo mejor Pero de los dos mundos. en ese momento, hoy, a esta hora, en estos años, con Mario hay una amistad enorme. Podemos estar haciendo cada uno cualquier cosa, pero si yo doy una llamada de Mario, la atiendo y siento que cada vez que lo llamo a Mario, igual, puedo estar haciendo cualquier cosa, pero igual me atiende y me dice, Alfredo, Qué estoy bonito. ocupado, te devuelvo la llamada, o hola Alfredo, ¿cómo estás? Y conversamos, dependiendo. Eh, a veces recordamos desde esa época que nos conocimos acá, ha pasado mucha agua ha recorrido bajo el puente, pero hay algo que se nos ha seguido dando, es que no dejamos de conversar, no dejamos de compartir cosas, está siempre esa disposición de ambos lados de poder conversar. Hoy yo me siento a veces me siento corto de aportarle cosas y me dice, no seas tonto, me dice, yo tengo que aprender también más probablemente que tú. Yo le digo, no seas loco, yo tengo que aprender más que tú, pero no por edad, sino porque de verdad el camino que hizo ha sido importante. Yo creo que lo que tú mencionas está más o menos porque fue una época que para las personas que eran afines al fútbol por hinchajes o porque veías el fútbol, porque tenías que verlo, no estuvo llena de triunfos, de éxitos, más bien era leer
que la selección perdía a cada rato, que te eliminaban de las eliminatorias a Sí, cada claro. rato, que los equipos peruanos, salvo lo de Cristal, era casi lo mismo, te sacaban de los torneos internacionales. El torneo peruano no estaba bien dado. Yo creo que va más por ese lado que por otra situación. Y de ahí entonces empieza, se forma en Cristal, y de ahí, ¿cómo es su historia en Cienciano? En el año 98, perdón, en el año 98 yo empiezo en Sullana con Cardano, con Teddy. Avanzamos. Hay un break porque en el 99, mediados del 99, nos venimos a la selección sub-23. Contratan, nos traen jóvenes los dos, muchachos los dos, y venimos a trabajar con la selección sub-23 para prepararnos para el preolímpico de Cascabel, que se jugaba en Brasil, que era clasificatorio para las Olimpiadas de Sydney. ¿Ya? Entonces, bueno, fuimos al torneo, y de regreso del torneo quedamos eliminados por goles. Ese es el año del fatal desenlace de Sandro Bailón. 1 de enero del Una 2000, pena, en un ¿no? accidente automovilístico, Sí, me acuerdo. falleció. Bueno, él era parte del grupo de trabajo del proceso y bueno, pasó lo que pasó. Claro. Y nosotros quedamos eliminados del torneo por una situación bastante anecdótica. Es más, dentro de ese sudamericano hay un resultado muy particular. Perú iba perdiendo el primer tiempo, iba perdiendo en el momento del partido, íbamos perdiendo 3-0 contra Paraguay. 3-0 íbamos perdiendo contra Paraguay. Y terminamos ganándolo 4-3, con 3 goles de Claudio Pizarro y uno de Mario Gómez. Histórico el tema. Siguiente partido contra Bolivia. La idea era de que no nos hicieran goles y Bolivia terminamos ganando a Bolivia 3-1, pero ese gol de Bolivia es el que nos termina eliminando finalmente. Cuando se da el partido final, me acuerdo, Uruguay venía arrasando y Argentina tenía que hacerle para clasificar, para sacarnos a nosotros, Argentina tenía que hacer 4 goles y Uruguay había ganado todo. Argentina ganó 4-0. Nos sacaron de las Olimpiadas y ya tuvimos que regresar al Perú. Entonces, yo regreso y tuve 2 opciones: quedarme en la federación o regresar a Alianza Atlético de Sullana. Te digo la verdad, joven y todo el tema, dentro de muchos errores o muchos equívocos de decisiones, decido regresar a Alianza Atlético de Sullana. Perfecto. Regresé, estuve trabajando ahí. Y en el año 2002, Teddy regresa a dirigir a Alianza Atlético de Sullana. Mediados del 2002, por resultados, a Teddy pero fue un tema muy raro. Finalmente deja de dirigir a Alianza Atlético de Sullana, y yo también decido acompañarlo. Renuncio. A mí no me habían sacado, lo sacaban a Teddy, a mí me decían que yo continuara, pero yo renuncio a Alianza Atlético. Bueno, qué bonita lealtad. Y me voy. Entonces, mitad de año, Cienciano, 2002, Cienciano había jugado la Copa Libertadores. Cienciano del 2001 con Jurado, era la primera vez que se metió en una final del torneo nacional, que la pierde con Alianza Lima, juega la Copa Libertadores al año siguiente, no le va, o sea, entre que le va bien y entre que no, y qué sé yo, finalmente se desgasta un tema y Jurado deja de ser técnico de Cienciano y lo contratan a Teddy Carvalho. Me voy con Teddy a Cienciano a trabajar. Acá viene el tema. Termina el campeonato, termina el año y no logra Cienciano clasificar a nada, a ningún torneo. Quedamos cuartos en el torneo. Terceros quedamos en el torneo, pero no se pudo clasificar a ningún torneo. Y bueno, al año siguiente no se le renueva contrato, no nos renuevan contrato. Y bueno, yo quedo ahí, ¿no? Yo no quedé toda esa primera parte del 2003, no hubo equipo, fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, y los primeros días de junio
Eh, fueron momentos muy duros, muy duros. Mi señora como gestando a mi segundo hijo en esa época. Me imagino, ¿no? Este, Sí, pues. y ¿cómo se llama? Y de pronto, de la nada, un día recibo una llamada. De la nada, sí, te digo, recibo una llamada. Jorge Arteaga, que había trabajado con nosotros, el loquito, me toma un contrato para ir a ser entrenador de la agremiación y me dice, vamos a trabajar a la agremiación y yo me voy como preparador físico de la agremiación, de los jugadores que no tenían contratos y Ya, todo, claro. y yo empiezo a trabajar con ellos. Y un día llego al entrenamiento de la concentración en el Okinawense, me acuerdo, y el loco me dice, Alfredo, te van a llamar, porque ayer me han preguntado por ti, y están buscando preparador físico para Ciencia. Con todo lo que había pasado, olvídate, era impresionante. Yo no lo podía creer. Ciencia nos acababa de eliminar a Sporting Cristal, iba a jugar Copa Sudamericana, y al día siguiente de ese partido me llaman. Me reúno con Freddy y con Juvenal, y me preguntan si yo quería ir. Me digo, ¿cómo no voy a querer? Me voy. Y era el camino, o sea, ya el equipo clasificado para la Copa Sudamericana. Se dio unos días de descanso, porque era así como se presentaba la historia, y en 3 días después de ese partido, 4 días, había que viajar al Cusco, de frente a hacer la pretemporada. Me enrumbé, conocí a Freddy, así, y de ahí pasó lo que pasó, pues, ¿no? Así fue la llegada de nosotros al Cusco, donde estuvimos hasta fines del año 2005 también, ¿no? ¿Y cómo fue ese camino? Plagado de muchas situaciones. Me imagino, ¿no? Debe tener un montón de anécdotas de eso. Olvídate. Yo creo que la vez pasada hablaba con Julio García, quien tiene un libro de todo lo que aconteció, de todo lo que pasó. Y yo le Ya. digo, tú has escrito un libro, yo tengo, pero para contar, para que escriban 2 o 3, le digo, de todo lo que tendría que contar. Estamos a la espera, profe. ¿Cómo fue? Si alguien al principio se hubiera jugado la lotería, porque Cienciano iba a salir campeón, te aseguro que ganaba muchísima, muchísima plata. Pero era difícil que alguien la jugara, porque no estaba dentro de los planes, No. honestamente, Y obtener el más, título. y más poniendo en contexto lo que decía de cómo venía nuestro fútbol de tiempo Sí, atrás. sí, sí, sí. Y más sabiéndose la precariedad y las limitaciones logísticas con las que los equipos de provincias en ese momento trabajaban. Yo sé que han cambiado muchas cosas. Yo sé que han cambiado muchas cosas en muchos lugares. ¿Y cómo se las En algún arreglaba, profe? sentido común, criterio y mucho apoyo de los jugadores, porque el jugador que iba a provincia sabía lo que iba. A ver, Y tenía tú varios estás, jugadores grandes, además. claro, pero acá viene el detalle, por eso digo siempre que uno de los grandes dotes y dones que debe tener el ser humano es esto del sentido común. Yo juego en Universitario, en Alianza o en Cristal, o estoy a nivel de selección, ¿ok? Y sé que cuando voy a esos clubes, pues voy a tener mi canastita, tengo mi camerín, tengo mi playa de estacionamiento, tengo mis Claro. instalaciones propias, tengo mi hotel de 5 estrellas, perfecto. Pero si yo firmo por un equipo de provincia, en esa época, firmo por ese equipo de provincia, por un equipo que tú sabes que atraviesan problemas, no te puedes venir a ser la víctima después a decir, yo no sabía, porque es mentira. Todos los que estamos dentro del sistema sabemos dónde hay mejores cosas y dónde no hay cosas. Claro. Que Sí. después queramos hacernos los locos o los ciegos, es tema de cada uno, ¿entiendes? Como quieras manejar las cosas. Bueno, en esa época ir a Cienciano, que a donde yo ya había estado antes, yo sabía que era complicado. Sabía que
a veces el estadio Garcilaso no ibas a contar con ellos, que tenías que ir a entrenar a San Jerónimo, un sitio que está a 15 minutos fuera de la ciudad, que había días en la semana que tenías que empezar entrenando en la explanada de Sacsayhuamán, porque ahí ibas a entrenar, que a veces te tenías que ir a Pisac, 45 minutos, una hora, o te tenías que ir a Ollantaytambo, una hora 15 para poderte trasladar allá. Bueno, lo que sí, sitios mágicos, ¿no? Seguro, pero Pero sí, sabías, sí, sabías a lo que ibas, o sea, sí. que después te quieras hacer el loco, que no puede ser, que reclames. Bueno, todo eso había que sobrellevarlo. Pero algo sí cambió, y Eso, eso haciéndose un sí, paréntesis, profe, o sea, ¿sentía que eso lo tenían los jugadores asumido o se quedaban sí. renegando? No, 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 Asumido. no, 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 estaba asumido. Ya, Desde Óscar Ibáñez, que había estado en selección, claro. desde Germán Carti, desde Basalar, desde Morán, desde Ahora, claro. Portilla. O sea, Que habían ellos, tenido carreras importantes en clubes importantes, que habían tenido todo sabían, lo que ha mencionado correcto, pero ellos previamente. sabían lo que pasaba. Es más, hay una anécdota. Un día nos íbamos, este, no, la ruta era Pisa, era ir a entrenar a Pisa, pero íbamos pasando, no sé, y los jugadores empiezan, le dicen a Freddy, Chapiza, era como hora y media, creo, para llegar allá, más o menos, si no me equivoco. Y a 40 minutos, Martín García le dice a Freddy, oye, por acá hay una cancha, y si paramos y entrenamos acá, que vamos a irnos hasta allá, le dice, 40, acá nomás, mejor, ¿para qué nos vamos a ir hasta allá? Entonces, cuando estábamos pasando, como que va sobreparando, eran dos buses, como que iba sobreparando, y Freddy le dice al utilero, a Héctor, le dice, Cholo, a ver, anda, mira cómo está la cancha. Entonces baja, y yo también bajo, y había ganado, estaba pastando. Entonces yo miraba y me digo, mira, el campo no está mal, pero ¿cómo movemos a todos? Va casi todo, ¿cómo las movemos? Esto se mueve, me dice, profe, depende de usted diga. Entonces yo subo y le digo a los chicos, muchachos, está para mover las vacas y los toros. Los movemos. Entre irnos hasta Qué allá, movemos la maravilla. vaca. Y con las estacas empezamos, y los Bueno, pero animales ese es empezaron a un moverse, ¿no? excelente indicador de compromiso, ¿no? Mira, con el paso del tiempo, más allá de lo jocoso, más allá de lo que tú te ríes, este, es verdad lo que tú mencionas. Hay otra anécdota dentro de la misma que estamos comentando. Ya le habíamos ganado ¿cómo se llama? A River. Ibáñez me dice, al día siguiente, viajábamos juntos para Lima y veníamos en el avión. Venía Oscar, Rodrigo Saraz y yo, veníamos en el avión conversando, ya regresando para Lima. Ibáñez me dice, si Pellegrini se entera que el equipo que le ha ganado arriaba vacas y toros para entrenar, se mata, me dice. Con toda la logística que tenía River, ¿no? Leo, que se mate entonces, pues decía, total. Pero mira, cosas como esas, por ejemplo, que uno las ha pasado en esos años, son cosas, son detalles, ¿no? Pero también hemos tenido de las otras, ¿ah? Por ejemplo, esa época, yo, honestamente, me da la potestad juvenal, me la da con Ángel Ramírez, que era el gerente del club, de que yo mismo buscara, en conjunto con el comando técnico, con Freddy Ternero, en este caso, que era más con él, a qué hotel íbamos, qué vuelo tomábamos, qué tipo de alimentación. Bueno, siempre lo hago, el tema de la alimentación, qué tipo de alimentación hay que hacer. Usted como siempre en los detalles. Que me disculpen los nutricionistas, Liana, cuando lo escuche, pero converso de verdad, o sea, entiendo las cosas que hay que darle a los jugadores, entiendo la variedad que hay que tenerlas porque la entiendo y estoy de acuerdo. Pero también entiendo que el jugador a veces hay que entrar en esa línea de complicidad con ellos, ¿me entiendes? Más allá de que tenga el condicionante de que es nutritivo, ¿no?
yo creo que tiene que ser entre lo nutritivo y lo que el deportista tradicionalmente necesita comer. ¿A qué llego? Que hay jugadores que la noche previa al partido te dicen, yo tengo que comer esto. Entonces, a veces en la variedad de cosas que tú presentas, a veces no está ese detalle. Entonces ese jugador se hace el loco, termina la cena y encallado, en privado, hace llamadas a la cocina para que le suban ese plato que él necesita comer el día previo al partido. Para que tú entiendas esto, tienes que convivir con el jugador, te tienes que hacer el loco y jugar cartas, algún día te tienes que ir a su casa a conocerle y a sentarte con él, sentarte en una cancha de fútbol y conocerlo y conversar con él, preguntarle, indagar un poquito de él y preguntarle, oye, me han contado esto de ti, es verdad, es mentira, reír, ser cómplices en el buen sentido de la palabra para que no falte nada, ¿entiendes? Entonces, esos detalles, que son los que marcan la ruta, ya con los años lo hemos ido aprendiendo más, hemos ido aprendiendo la gestión, estos detalles para que no falte nada. Bueno, lo, Eso en ese año, perdón, solo cierro esto, me dieron muchas potestades. Entonces, yo cargaba una carpeta con los datos en esa época no era WhatsApp, no era correo electrónico, no, era fax, ajá, y te llegaba, fax, sí. y las hojas enteras con todos los datos Sí, de hotel, plan A, plan B, plan C, claro. por costos, ¿no? Así trabajaba. Qué maravilla. Bueno, lo que menciona es súper importante porque nosotros somos biopsicosociales, entonces no podemos partir solo en la parte física, solo en la parte nutricional, solo en la parte psicológica, sino que todo está engranado. Entonces, lo que está diciendo es que al manejar esa cantidad de información, regresamos a su sentido común, que es el menos común de los sentidos, cómo gestionar. Eh, porque esa alimentación tiene que ver con creencias, esa alimentación tiene que ver con cómo gestiona el estrés ese jugador de la noche previa al partido, ¿no? Entonces, hay muchísima información y lo que está hablando es que hay una evaluación de conocer a ese ser humano, que cada uno es un mundo. El Eh, fútbol, el fútbol, hay un detalle muy particular. El fútbol lo juegan futbolistas. Y todo el mundo me dice, sí, pero son seres humanos. No conoces al futbolista. Hace poco acaba de pasar algo o sea, falleció uno de mis ídolos de toda la vida en el fútbol. Yo amé al fútbol viéndolo jugar a Maradona, de claro, verdad. Crecí viéndolo. Y sigo hasta ahora, sigo leyendo notas que salen de él, escucho reportajes, videos, algunos ya los escuché, otros no, por primera vez los escucho. Hay gente que nunca los escuché, ahora salen a hablar y quiero escucharlos, pero hay algo en donde todos coinciden. El Diego jugador, el Diego ser humano, el Maradona tal, el Maradona después de jugador, el Maradona hijo, o sea, el personaje que se crea alrededor de cada una de estas personas coincide con lo que siempre dije, todo el mundo conoce al ser humano y conoce las etapas de maduración del ser humano, pero te olvidas que es futbolista. Y yo hablo de fútbol, no hablo de voleibol, no hablo de básquetbol, no hablo de alto rendimiento, no hablo de nada. Hablo del futbolista. Te olvidas que es futbolista. Y es una raza, con su credo, con su idioma, con sus costumbres, con sus hábitos. ¿No quieres entenderlo? No te preocupes. Te habla una persona que ha sobrevivido 30 años al sistema entendiendo que así es el sistema. ¿No lo quieres creer? No te preocupes. no, claro. No te Tiene hagas problema. lo que dice es muy cierto, porque hay un contexto en el cual creces, en el cual te desarrollas, en el cual convives, y claro, se va generando una comunidad particular en la cual usted es experto con casi 30 años moviéndose en este rubro, en el alto rendimiento local que tenemos, ¿no? Entonces tiene muchísimo conocimiento al respecto.
Entonces, estábamos ahí, estaba en este proceso, se está gestionando el compromiso, moviendo las vaquitas y cómo fueron avanzando. Hay un hecho muy particular. Ese año, 2003, se produce un hecho histórico para el fútbol peruano. Se había creado la agremiación de jugadores. Hasta antes de ella, los contratos de los jugadores se podían ver interrumpidos en el momento que a algún directivo no le gustaba lo que habías hecho y te O sea, decía eso fue rescisión. 2003. Claro, claro, en el 2013. O sea, Ya, fines del 2002, mediados del 2002, creo que se consolida el tema de la agremiación. ya. A partir del 2003 aparecía la agremiación ya defendiendo los derechos de los jugadores, pero no reconocida por la federación, y menos por los clubes. Es la verdad, no era reconocida. Pero ya existía. La agremiación ya intentaba hacerse conocer, ya intentaba posicionarse pidiendo datos a los clubes. Algunos clubes los atendían, otros no, era lo que pasaba. Sobre todo los informales no querían saber nada de la agremiación. Los formales no tenían Me ningún problema imagino. y no pasaba nada, ¿me entiendes? Claro. Entonces, se produce este hecho y en el 2003, ante tantas situaciones que se habían dado, resulta que la agremiación toma cartas en el asunto y decide convocar a una huelga de jugadores de fútbol, ¿ya? Para defender sus derechos. Los directivos, entre ellos Juvenal, no creían, decían, no, ¿esto qué va a pasar? Son amenazas, son amenazas, son amenazas, y de pronto se vieron en medio de la huelga. La pregunta era, sí, pero Cristal, ahorita Cristal le dice a sus jugadores que tienen que regresar a jugar. Ni Cristal, en esa época estaba San Martín, ni Cristal, ni San Martín, ni que eran los clubes formales, serios, no recuerdo, Claro. había creo un par más, no me acuerdo quiénes eran, que eran así como que los más formalitos. Copsol, que era otro de los clubes formales. Ni ellos, o sea, los jugadores, fueron a la huelga. Cuando la huelga estuvo en medio de la misma, los directivos tuvieron que acceder a que tenían que darle el reconocimiento y la validez a la agremiación, y esto llevó a que el campeonato se suspendiera en ese momento, con nosotros avanzando en la Copa Sudamericana. La preocupación de nosotros en ese momento era, uy, ¿y ahora? Porque nosotros tomábamos la competencia local como el punto de rendimiento La referencia. para poder llegar a los partidos de la Claro. misma. Pero después, de verdad, creo que también nos ayudó mucho este tema porque terminamos siendo el único club que jugaba un solo torneo. Claro. Nacional, Santos, River jugaban 2 torneos en paralelo, su liga interna, su liga local, más esta competencia. Nosotros tuvimos un solo torneo y creo de alguna forma que esto nos ayudó mucho, pero claro, en el camino nos llevó a muchas situaciones, o sea, que de pronto nos quedáramos sin jugar, ¿no? Y éramos un plantel como cerca de 32 personas, en donde sabías que 18 Claro, solo sí. podían salir en lista Claro. y que ibas a tener muchas caras largas Sí es. cuando no las convocabas y era verdad, o sea, había muchas caras largas. Eso es algo que no se dice mucho, pero al final termina gestionando más gente descontenta que contenta. Bueno, Porque ni los 11 titulares están contentos, porque los que los cambias tampoco están contentos. Y al final te quedas con 7, 8 que están contentos nomás. siempre he manifestado, y qué bueno que lo toques porque es absoluta verdad, que todos nos preocupamos solo de entender y de manejar mejor el sistema, que el movimiento táctico, que cómo generas un entrenamiento para un ataque, para un sistema defensivo. Yo les digo siempre que la mejor manera de que eso cale a la primera es cuando hay empatía entre el jugador con el comando técnico. Y para que haya empatía entre uno y otro es porque tu diálogo, tu gestión, como la que estamos hablando ahora, sea favorable. Porque por más buen ejercicio que hagas, por más platos, conos, estacas, todo lo que tú quieras, sea de primer nivel, pero este jugador
con este comando técnico no generan empatía, ni los videos, ni tu sistema de software, ni tu GPS, ni nada, nada te va a servir. Es que Así de simple es la historia. lo primero es la gestión humana. Los otros son las herramientas, las estrategias, los Exacto. juguetes, pero es la gestión humana. Entonces, si no hay esa complicidad, esa sinergia, esa cercanía, entonces si estamos hablando, son 30 jugadores, poco más de 2/3 de descontentos de grupo humano. Entonces, qué importante es esa gestión y cómo se va a manejar, y hay que trabajar mucho con los suplentes. Hay que trabajar mucho con el propio jugador, hay que hacerlo empático entre ellos mismos. Acá cobra relevancia mucho el liderazgo de los mismos jugadores. Mira, Claro. acá se maneja mucho que el jugador de más edad es el que debería ser el líder del equipo. Y yo te digo, y es una Depende, experiencia ¿no? Hay que evaluar. es una experiencia muy personal. Este, saberse desenvolver dentro de lo mismo no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver. El liderazgo no se maneja porque tengas más edad o porque tengas menos edad. No es así. De El acuerdo. liderazgo se da porque tienes otras características y usas otras herramientas, entre ellas la directa comunicación y ese empoderamiento que puedes tener dentro del grupo en el que te desenvuelves para poder ser consecuente con tus palabras, creíble con tus palabras, creíble con tus hechos y consecuente con tus hechos. Y de verdad, porque es importante, la trayectoria que hayas tenido, porque eso también suma a la Y larga la de... llegada que tengas a ellos. Está dada dentro de la comunicación, ¿no es cierto? Está Ujú. dentro de la misma que se pueda generar. Entonces, acá en el Perú, por lo menos en el fútbol, voy a hablar solo de ello, se malentiende que porque tienes más años, ya tú tienes que ser líder de un equipo. Y eso no es así. Porque hay personas que yo he conocido que tienen años, y con esto no hiero a nadie, porque es la verdad, estoy hablando de verdad, hay personas que tienen muchos años, que han jugado al fútbol y ya están terminando sus carreras, y han terminado carreras, y nunca fueron líderes, O nunca sea, fueron líderes, puedes ser un gran jugador y tener un perfil más introvertido y no tienes características de por líder. ejemplo. Y pues no verla, porque se pueden cultivar, se pueden desarrollar, se pueden trabajar, pero si no has querido y estás más ocupado por jugar, pensando en ti y eres más hacia adentro, no vas a tener esas características. Correcto. Pero después está el mal uso también de que de pronto quisiste liderar, quisiste gestionar el liderazgo y te equivocaste también. También pasa, ¿entiendes? Porque hiciste un mal uso de tu experiencia y de tu conocimiento y no está mal. A ver, hay un Pero detalle. eso también, digamos, el líder también es falible, pero el buen líder reconoce su error, lo acepta Ah, bueno, esa es otra parte. Ese ya y es un corrige tema sobre eso. tuyo. Ese es un tema tuyo que sí me gustaría en algún momento como hablar. Leo mucho el tema de liderazgo, leo mucho el tema de la Qué psicología del bueno. deporte. Trato siempre de estar actualizado y converso sobre todo. Un tema que he usado mucho para esto es que a lo largo de mi vida siempre me he vinculado con personas mayores. Te contaba mi lazo familiar, Claro. las reuniones de mi familia, mi tío era decano de la Facultad de Educación de la Cantuta, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelito, Fernando Córdoba, fue entrenador de la selección peruana de básquetbol. Mi padre ¿Qué tal trabajaba familia, profe? ¿Ah? ¿Qué tal mi legado? ¿Ah? padre trabajaba en el deporte, entonces yo me sentaba en la mesa y los escuchaba hablar a ellos, más amigos de ellos, y esas conversaciones eran pues, olvídate, o sea, Claro, riquísimas era, deben haber sido, me imagino. bueno, yo Por eso así participaba de de usted esas, es un gran conversador, por eso. probablemente, yo creo que sí tiene mucho que ver, hay una influencia en ese sentido, y después está lo otro. Te contaba como anécdota el hecho de haberme involucrado con entrenadores, preparadores físicos, jugadores, directivos en los Panamericanos, que no tenían nada que ver con el fútbol. He tratado en lo posible siempre de buscar ese tipo de contactos. Yo me voy al mercado
actualmente, yo hago el mercado, lo cuento como anécdota, y entro al mercado y saludo al guachimán y, profe, ¿cómo está ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Bien, todos, bienvenido. Entro con mi cochecito, entro al mercado, hago mis compras, paso por uno ya, el de las flores caserito, buenos días, el del pollo caserito, el pescado igual, ¿me Todos los entiendes? saludan. Entonces, pero me quedo a conversar con ellos. Pero, ¿qué pasa? Converso con ellos y les pregunto, a veces suelto, ¿no? Ahora que estábamos con estos temas políticos, ¿no? ¿Y qué piensan de Vizcarra? Y los escucho. A ver, yo puedo tener una posición, puedo tener asidero, pues, es mi experiencia, pero es también importante escuchar la verdad del otro lado de la vereda, Pero esa es del una que gran trabaja. característica del líder. El buen Bueno, líder sabe escuchar. bueno. A mí me interesa escuchar al que vende el pollo, el pescado, la verdura, la fruta, porque claro, yo la compro, ¿me entiendes? Pero quiero ver cómo les resultó a ellos, qué tan No, caro claro. está, qué tan barato Usted está, cómo subió. Entonces, les eso está me da pidiendo un su perspectiva. correcto, porque te da otra perspectiva del acontecer, de lo que tú ves. Porque Así tú es. puedes ver la televisión, lees un diario, ves un portal de un periódico X y sacas conclusiones, y yo digo, oye, eso no es lo que está pasando en el día a día. Así es. O eso sí es lo que está pasando en el día a día. Bueno, cosas como No es esas, esa realidad subjetiva de cada experiencia humana. bueno, a lo largo del tiempo he tenido mejores relaciones en mis trabajos con el portero, con el secretaria, con el utilero, con el médico, con el fisioterapeuta, con el asistente de campo. He tenido mejores relaciones con ellos que capaz hasta con los mismos jugadores. Capaz. Pero no Pero importa, se enriquece de tantas experiencias y perspectivas distintas. porque hay comunicaciones que se dan en ambientes que no necesariamente son el campo de fútbol. A veces Claro. el jugador conversa más en un camerín, o en el tópico, o en el bus, o en la cochera, en la playa de estacionamiento, Claro que o con sí. el que limpia el carro. Sí. Conversa más con ellos Y obtiene de información de todos cosas, lados. bueno, Sí, más sabe el diablo por viejo que... así es. No, pero es una excelente estrategia. Y además no solo eso, obtiene información de diferentes vertientes y cada línea profesional de los puestos que me menciona también tiene un sesgo profesional porque cada uno vemos la realidad desde nuestra formación. El nutricionista ve la vida de una manera, el médico de otra, el psicólogo, el preparador físico, el fisioterapeuta, porque tenemos toda una serie de marcos teóricos que nos han enseñado a ver un pedazo de la realidad, que no es la realidad completa, que es lo que menciona. Por eso quiere escuchar al que le vende las verduras, eh, quiere escuchar las diferentes perspectivas para de ahí poder tener, digamos, es como un rompecabezas que va poniendo las piezas y ya tiene la figura más completa. Mira, claro, tú me hablas con el tema del mercado. Yo voy a volver al tema del fútbol. Las áreas que tú me mencionaste son áreas académicas. Para que tú las tengas en desarrollo, las tienes que haber cursado. Claro. Pero hay otras áreas que no necesariamente te vinculan por temas académicos, ¿no? Que te vinculan más por afectos o porque ya vienes por un encadenamiento, y no necesariamente los que trabajan son académicos. Los hay también. Te contaba el caso de Héctor Ciprián, que fue utilero en la época de Cienciano, pero en esa época él estaba estudiando educación física, por ejemplo. Entonces, yo lo ayudaba con sus trabajos, y nos quedábamos, me acuerdo mucho con él en esa época. Yo entrenaba, después de los entrenamientos me quedaba con él a jugar un uno contra uno, a veces se quedaba uno, otro muchacho, hacíamos dos contra dos, y era mi trabajo. Yo conocía a su familia, me hice muy amigo de ellos, y hoy es un colega, por ejemplo, pero en esa época él estaba estudiando. Y así, no necesariamente lo veo solo desde la perspectiva académica, también desde la otra. ¿Por qué? Porque el utilero, el asistente del utilero, el asistente, el portero, el que lava el auto, el vigilante, a lo mejor no tienen esa capacidad académica, o no tienen ese conocimiento académico, perdón. Pero ¿sabes qué? Están más cercanos del hincha y te hablan como hincha. Entonces, es bueno escucharlos también.
es bueno saber también qué es lo que piensan y escuchar, porque si te vas a poner a preguntarle al barrista, te desgastas. Imagínate, del barrista uno para que escuches a todos, se te complica. Pero de pronto, uno, qué sé yo, ¿no? No, pero lo que Esto, comenta es súper valioso, porque además estas personas, que claro, no solo es el conocimiento de los que tienen los académicos, sino estas personas que están todo el día ahí mirando, todo el día están observando, o sea, ven cómo llegan, ven cómo se van, qué sucedió, qué no pasó, el vigilante, el utilero, el asistente, entonces manejan un montón de información y además, digamos, las líneas académicas se forman a partir de la experiencia y la experiencia empieza viviéndola, observándola y estas personas, o sea, ¿cuánto ve un utilero? uf, ¿No? La cantidad de olvídate, información de años, está ahí, reparte, pero olvídate. está mirando y les gusta y se quedan observando todo el día. El que lo recibe, Correcto, el vigilante, está mirando ahí y saben, correcto. profe, ha venido de malas, profe, no, está contento, ¿no? Ahora, pero acá hay un detalle, ¿eh? Porque quiero dejarlo en claro. Con esto tampoco quiero. No se trata de que ellos vienen y te dicen, profe, quiero contarle algo porque son los chismosos, son los. En el fútbol se dice, el No, que lleva claro, y trae, ¿no? No, no, sí. no. Acá hay un detalle que es fundamental. Todos somos importantes. Acá viene el detalle de que yo sí le doy, bueno, tratamos en lo posible con los grupos de trabajo donde hemos estado, de empoderar a estas personas y hacerles ver que el trabajo que cada uno de ellos desempeña tiene una valiosa función en ese momento. En Está, ese momento. está haciendo algo maravilloso de empoderarlos, que es darles el lugar, darles valor y que el equipo somos todos y el resultado lo logramos Bueno, todos. No es por cuando, de chismoso, sino para sumar al objetivo común. bueno, parte de esto que te estoy mencionando, parte de esto que te digo, no se consigue si es que no hablas con la verdad, si es que no eres consecuente con lo De que haces y acuerdo, con lo que fabuloso. dices. Si terminas, por ejemplo, a veces también, ¿no? El mensaje viene mal dado, ¿no? Eh, Teléfono mal logrado. no, a ver, también hay este caso, ¿no? Hoy te viene a contar un detalle. Entonces tú le preguntas, ¿es la primera vez? No, la vez pasada ya lo hizo. ¿Y por qué la vez pasada no me contaste? No, porque yo hablé con él y le dije pues que no lo volviera a hacer porque si no le iba a contar. Entonces ya no estás siendo muy objetivo con lo que estás diciendo. Porque después te puedes enterar que te vino a contar ahora porque a lo mejor también se enojó con el muchacho. Hubo Bueno, eso algún es lo que hay conflicto. también. Pueden haber mensajes Bueno, malos intencionados con su segundo bueno, ahí viene el en la tema. comunicación. Porque exacto. Porque uno puede decir, claro, pero también es una bomba de tiempo, te puede jugar mal. No te juega mal, como digo, si es que terminas siendo consecuente con lo que mencionas. Si siempre caminas derecho, no hay problema. Pero si un día caminas derecho, un día caminas chueco, un día esto, un día lo otro, obvio, en algún Pero un momento te poco juega mal. lo que está mencionando es, bueno, es básicamente conocer la persona y cuál es una fuente válida y cuál no sería una fuente válida, que es como que dice, o sea, esta es una persona que se maneja de manera consecuente o esta persona está moviéndose más bien de acuerdo a lo que viene un día sí y otro día no, de acuerdo a su interés, ¿no? Hay un detalle, lo pongo siempre como ejemplo cada vez que llevo un grupo nuevo, trato lo posible siempre de conversar con todas las personas que son importantes, primero identificarlas, obviamente, saber quiénes van a tener más cercanía a uno y quiénes van a estar no tan cerca, pero que están alrededor de la misma, ¿no? ¿A qué le Claro, llamo cercanía? ¿Quiénes son los que pueden entrar al campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes pueden estar contigo dentro de un camarín? Eso es lo más cercano. Y claro. quiénes después están alrededor de lo que tú haces. Es bueno identificarlos, es bueno saber con el Está punto de vista bueno. de cada uno. Y luego de la misma yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Siempre les pongo la pelota en medio cuando hablo. Siempre les pongo una pelota en medio y hago una reunión en círculo, ¿no? Y empiezo a preguntarle a cada uno qué es lo que ven, ¿no? Entonces, a razón de lo que cada uno me explica, es como un poco ir identificando con lo que mencionan, tratar de conocer qué pueden decirme, ¿no? Hay quienes intentan hablar bien, hay quienes no saben hablar, hay quienes hablan en tono bajo,
hay quienes Claro. hablan fuerte y quieren ser cancheros, hay otros que son más calmados. Es una forma de una rápida identificación primaria de las personas que vas a trabajar, con las que vas a tener cerca y con las que vas a tener alrededor. ¿Para qué? Para por lo menos saber de dónde empiezas. Pero ahí viene ya el primer paso, ¿no? Ya cuando tú les dices qué es lo que ves, ya cada uno vio, yo al final siempre digo, no, bueno, yo estoy viendo esto en ese momento, ¿no? Y a mí me gusta esto, porque a esta pelota yo le debo muchas cosas, porque yo a esta pelota la respeto, porque yo a esta pelota la cuido, porque esta pelota la golpean los jugadores que son los que después nos ayudan, porque si algo va bien, todos nos vemos beneficiados, pero si algo va mal, porque esta Claro. pelota no la tratan bien, nos va a ir mal a todos. Entonces, a partir de ahí, ya generas un mensaje con ellos de qué es lo que quieres de cada uno de ellos, después de haberlos escuchado. A veces te ha ido bien, a veces te ha ido más o menos. Yo no creo, yo no siento que te vaya mal. Yo lo que siento siempre es que de todo terminas aprendiendo. Te digo, de lo Fabuloso. bueno y de lo que te enseña, ¿no? Entonces, dadas estas situaciones, me permite seguir conociendo a muchos. Y hay un tema. Yo los capítulos no los cierro, o sea, una relación con un equipo no se termina cerrando, pero tampoco provoco el, el contacto de nuevo. Ya. Siempre les digo de que no intento generar una amistad, pero sí una relación sana, que es por donde empieza una amistad, ¿no? Entonces el tiempo juzgará y el tiempo dirá si mañana más tarde o tú me invitas a tu casa en Navidad o yo te invito a mi casa en Navidad. Claro. Porque ahí es donde se termina cerrando realmente con quién hiciste una amistad y con quién no, y Claro. con quién generaste una relación sana, laboral, que te permitió o obtener el resultado o simplemente aprender de esa experiencia, ¿no? Es algo que he tratado de mantener a lo largo del tiempo. Me ha sumado cosas bastante valiosas porque como digo, no necesariamente me tienen que estar llamando todos los días, pero con que haya un mensaje de buenos días una vez al mes, o una vez cada 2 meses, o una cada trimestre, suficiente, basta y sobra, ¿no? No es necesario estar comunicándonos todos los días, pero saber que algo dejaste, saber que algo marcaste, saber que algo pudo haber estado, siempre suma. Igual de mi parte, para con los que yo haya sentido que así deben ser las cosas, ¿no? No, maravilloso todo lo que genere, lo que se ha ganado, ¿no? Con su labor y su calidad humana.